Bienvenido, bienvenida. Gracias por acompañarnos en este día y ser parte de la familia mundial de Lecciones de Vida o Lecciones de la Escuela Sabática. Siempre yo considero la escuela más grande del mundo, la escuela que durará por la eternidad, donde pronto Jesús será nuestro Maestro en persona. Y hoy nos enfocaremos en Colosenses capítulo 1, versículos 21 hasta el 29, así que mantén tu Biblia abierta en esa sección. Porque en esta carta de Pablo a los Colosenses, él enseña que tenemos todas las cosas en Cristo. Jesús es nuestro Creador, nuestro Redentor. Y el apóstol profundiza en esta idea al atribuirle a Jesús títulos que reflejan lo que Él ha hecho por nosotros. Jesús es la cabeza de la iglesia, el principio y el primogénito de entre los muertos, lo que le otorga su preeminencia en todas las cosas. Lo vimos la semana pasada también. Y Pablo afirma que agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. En otras palabras, Pablo afirma que Jesús es Dios. En pocas palabras, nos dice que Jesús hace lo que hace porque Él es quien es. Y como Dios pleno es capaz de crear y redimir. Y Pablo de entender que Dios se complacía en dos cosas. Que en Jesús habitara toda la plenitud y que por medio de Jesús todas las cosas fueran reconciliadas con Él. Y estas ideas indican que la condición divina de Jesús y su obra de reconciliación son inseparables. Así que la lección de hoy enfatiza tres temas principales y son estos. Dios da el primer paso para reconciliarnos consigo mismo. Número 2, con ese propósito envió a Jesús al mundo para que la humanidad volviera a Él. Y 3, en respuesta debemos permanecer en la fe y no desviarnos de la esperanza del Evangelio. En nuestra obra por Cristo, debemos recordar que somos simplemente sus agentes en un plan divino mucho mayor. El poder del Evangelio nos hace madurar para la salvación en Cristo. Así que te invito a tener tu Biblia a mano y buscar ahora, te dije allí en Colosenses, pero vamos a nuestro versículo de memoria, vamos a abrirlo en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, y en unos segundos regresaré para que juntos estudiemos el tema reconciliación y esperanza. Segunda de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y aquí Pablo continúa el tema de la reconciliación tan vívidamente destacado en Colosenses 1. Allí describió su alcance cósmico mientras lo que sigue se convierte en personal e individual. Mediante su muerte en la cruz, Jesús logró la reconciliación de todos y de todo, especialmente de los seres humanos que estaban alejados de la vida eterna y de Dios a causa del pecado, pero que ahora, por medio de Jesús, han sido reconciliados por Él mediante la fe. Y el proceso de reconciliación individual es explicado en este versículo de memoria de esta semana que acabamos de leer en el libro de Corintios. Al igual que en el ámbito cósmico, se produce mediante la muerte de Cristo. En el plano individual, la cruz, lejos de ser un símbolo pasivo, se convierte en una realidad activa en virtud de la cual el amor de Dios transforma a las personas cuando escuchan el Evangelio y aceptan a Cristo. Él es la esperanza de gloria. Y Pablo habla también del misterio que había estado oculto desde los siglos y generaciones. Veamos en qué consiste este misterio y para qué, tanto para el individuo este misterio como para el universo. ¿De qué se trata? ¿Por qué Dios creó este misterio y por qué San Pablo lo menciona allí? ¿Cómo se relaciona este misterio con el Evangelio que Pablo ha estado proclamando con tanta pasión? Vamos a ver esto del misterio de Dios y vamos a ir a Colosenses 1, 21 y 22. Y nos dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Mira, aquí Pablo es consciente en su retrato desfavorable de la humanidad, al menos de la que está alejada de la justicia de Cristo. Hoy, unos 2000 años después,
nadie podría cuestionar esa percepción. Alguien dijo en cierta ocasión que la única doctrina cristiana que no necesita ser aceptada por fe es la de la pecaminosidad de la humanidad. La vivimos, la vemos cada día. No obstante, y a pesar de nuestra maldad, Dios ha tomado la iniciativa de reconciliarnos con Él desde la aparición misma del pecado en este mundo. Trazó el plan de rescate, el más costoso del universo. Y Dios ha obrado desde el principio para resolver el problema del pecado, aunque la solución solo se encontraba en su propia muerte en la cruz. En el Edén preguntó a Eva, a Adán, la obra maestra de la creación, ¿dónde estás? Se andaba escondiendo como si alguien se pudiese esconder de Dios. Y hoy sigue buscando su única oveja perdida a nosotros. Nos busca uno por uno. Tiene un plan perfecto para alcanzarnos. Aplica las promesas del Evangelio en ciernes que aparece ya en Génesis 3:15 al poner enemistad entre nosotros y Satanás. A veces el Evangelio es convertido en algo tan complicado y teórico que tiene poco significado práctico para la vida del siglo XXI. Pero amados, es muy sencillo, es directo, es claro, un niño lo puede entender. Mira, el Evangelio consta de 3 partes. Jesús vino, la intervención divina, vino, murió por nuestros pecados, pues estamos incapaces de salvarnos por nosotros mismos. Nuestra condición es, estamos perdidos, a menos que aceptemos que Jesús vino y lo aceptemos lo que Él hizo por nosotros. Número 2, al aceptar su muerte como nuestro sustituto, somos justificados y liberados de la condenación del pecado mediante la fe, el arrepentimiento, y lo demostramos a través del bautismo. Así que primero lo que Dios hace, interviene porque estamos perdidos. Segundo, yo respondo. Y tercero, ahora cómo vivo la vida del cristiano que ahora es justificado por la fe en el sacrificio de Cristo. Es el resultado de su unidad con Cristo, o sea, permanecer en Él. Y su poder recreador y la presencia de su Espíritu en nosotros. O sea que estas 3 experiencias no ocurren necesariamente de forma separada, sino que pueden darse simultáneamente cuando aceptamos a Jesús. Y pueden ser renovadas diariamente al entregarnos a Él cada mañana. Independientemente de cómo hayamos experimentado, pues cada persona la obra salvadora de Cristo en nuestra vida, el fundamento descansa siempre sobre la muerte de Jesús. Y debemos volver siempre hacia ella. Ahora se nos invita a hacer algo más. No solamente creer, aceptar el regalo, sino ahora a permanecer fundados y firmes en la fe, o sea, conectados a Él. Y aquí tenemos el versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Bueno, en griego existen 4 tipos de enunciados condicionales, cada uno con matices distintos. El que aparece en Colosenses da por sentado de que la condición para que algo ocurra ya está dada. Es decir, Pablo anima a los colosenses con la idea de que, en efecto, perseverarán en la fe, ya que, como el apóstol indica enseguida, tiene evidencias de la constancia y la fe de ellos. Sin embargo, su esperanza sigue estando condicionada a que persistan en el camino de la fe que han emprendido. Perseverar, esa es la palabra. Y la palabra griega traducida como firme se refiere a una estructura inamovible y, por extensión, a un cristiano que no puede moverse de la esperanza del Evangelio. En otra parte dice, estén firmes, constantes, abundando en la obra del Señor, siempre sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Y contrariamente a la creencia según la cual una vez salvo, para siempre salvo, Pablo estaba diciendo algo completamente diferente. Debemos perseverar y no salirnos del camino. Por eso pregunto, ¿cuál ha sido tu experiencia respecto a la importancia de continuar ejerciendo la fe? ¿Sigues creciendo en el Señor? ¿Estás en contacto diario con este libro? ¿Qué ocurriría si nos desconectamos del Señor? Nuestra fe languidece. No es que estamos salvos una vez para siempre salvos. Podemos abandonar con nuestras propias acciones y estar negando con nuestra vida esa salvación. Que Dios utilice otros medios para rescatarnos, esa es otra historia. Pero hermanos, tenemos que perseverar. Una rama no permanece con vida desconectada del tronco, del árbol. Tenemos que estar conectados a Dios para seguir creciendo. Continuemos con los siguientes versículos. El apóstol, veamos qué dije acerca del sufrimiento
por la causa de Cristo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es su iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Aunque Pablo escribió a los colosenses mientras estaba bajo arresto domiciliario en Roma, quizás su mayor sufrimiento debió no poder trabajar intensamente yendo de un lugar a otro y de una casa a otra como antes. Y estas aflicciones o tribulaciones de las que Cristo nos advirtió no son comparables, dice, con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. Como les había dicho a los filipenses, ahora se alegra de sus sufrimientos por el bien de los colosenses. Y aunque Pablo estaba en la cárcel, la palabra de Dios no estaba presa. Y de allí, desde su celda, vieron a la luz sus cartas, salieron a luz sus cartas a los filipenses, a los efesios y a Filemón. Y tras su liberación, Dios le inspiró los importantes consejos registrados en 1 Timoteo y Tito. Y luego, durante su último encarcelamiento en una prisión romana, escribió 2 Timoteo. En resumen, estos últimos años brindaron a Pablo la oportunidad de escribir una parte significativa del Nuevo Testamento, incluyendo Hebreos. El plan eterno de Dios preveía todo esto y mucho más. Pablo utiliza aquí una palabra en Colosenses 1:25 que generalmente se traduce como administración, que usada en un sentido limitado se refiere a la manera que Dios tiene de ordenar las cosas, cómo administrar su creación. Y eso incluiría el apostolado de Pablo, pero en un sentido más amplio incluye todas las disposiciones divinas que integran el plan de salvación. Te incluye a ti y a mí. El ministerio de Pablo, el de los demás apóstoles, incluso el de los profetas del Antiguo Testamento, incluido Moisés, estaba destinado a que anuncie la palabra de Dios, los oráculos divinos, todo ello en relación con este plan divino. Es útil observar que Pablo reconocía que su ministerio no era más que una pequeña parte de un plan divino mucho más amplio y de un largo alcance que comenzó a ponerse en práctica desde la creación del mundo. Yo pregunto, ¿cómo armonizan todas tus decisiones con el plan más amplio de Dios? ¿Estás preguntándole a Dios, Señor, esto que voy a hacer es parte de tu plan? ¿Cuántos dolores de cabeza y problemas nos evitaríamos si preguntáramos a Dios antes de seguir nuestros caminos por nuestra propia cuenta? ¿Podemos saber realmente si una decisión es pequeña? ¿Cómo puede tener ramificaciones mayores que solo se harán evidentes más tarde? Vayamos ahora a lo que comentamos al comienzo, el misterio de Dios. Leemos en Colosenses 1:26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Bueno, Pablo habla 2 veces aquí del misterio, ¿verdad? ¿A qué se refiere? En otro lugar se refiere al misterio de Dios, que es el propósito eterno del cielo, que desde el principio Dios destinó para nuestra gloria y fue revelado o puesto en manifiesto mediante el plan de salvación. En otras palabras, fuimos creados para vivir para siempre. Y Pablo habla de esto como algo que los profetas anticiparon. Dice que aún los ángeles ansían contemplar, que fue concebido antes de la creación del mundo y que estuvo oculto desde los tiempos eternos. Sin embargo, este misterio ha sido revelado en virtud de la vida, muerte y resurrección de Cristo, porque tan pronto como pecamos, Dios puso en marcha este plan de rescate. Veamos un par de versículos adicionales y cómo nos iluminan sobre el tema del misterio de Dios. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas
por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Finalmente, todo lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, se unirá en Cristo. Este fue el tema central de la oración de Jesús en Juan 17. La manera exacta de cómo esto sucedería es un misterio que ha sido revelado por medio del Evangelio. Por eso el Evangelio es la solución, la única solución para el ser humano, para la humanidad. Es el plan divino, el plan de rescate de cada uno de nosotros. Ahora, el asombroso amor de Dios para nosotros que lo llevó a dar a Jesús es invaluable, es el invaluable tesoro del cielo. Para nuestra salvación será nuestro tema de estudio durante toda la eternidad. Pero sabemos esto, Cristo murió por todos, para los que viven ya no vivan para sí, como dice el apóstol, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En otras palabras, fuimos comprados a un precio elevadísimo. Y el que nos compró tiene el derecho. Preguntémosle si lo que estamos haciendo cuadra con su plan de rescate. Así que todos los que creen en Cristo, ya sea que provengan del judaísmo o del paganismo, participan por igual de las promesas de Dios por medio del Evangelio y han sido reunidos en un solo cuerpo, que es la Iglesia, el cuerpo de Cristo. La expresión Cristo en vosotros se refiere a la presencia de Jesús en el corazón en virtud de la fe. Y esta unión espiritual con Cristo permite a los creyentes, incluso ahora, sentarse en el cielo con Cristo. Es un anticipo del descanso eterno y disfrutar de las poderosas maravillas del siglo venidero. La presencia de Cristo en nuestras vidas hace posible que Él nos una con el cielo desde ahora. Y el Evangelio que obra en el corazón de los creyentes dice que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¡Qué maravilloso anticipo! En otras palabras, así estamos predestinados para vivir para siempre. Es el deseo de Dios. Pero desde que entró el pecado, Dios nos da la libre elección para que le sigamos por amor o le demos la espalda. Aquí Colosenses 1:28. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El centro de la predicación de Pablo era Cristo y este crucificado. Y según Efesios 5, el propósito del sacrificio de Cristo es presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. Por lo tanto, el objetivo de la predicación del Evangelio por parte de Pablo era presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y lo hace enseñando y amonestando, es decir, exponiendo los diversos puntos de la doctrina y la práctica cristiana y advirtiendo acerca de las consecuencias de rechazar el Evangelio de los peligrosos falsos maestros que andaban dando vuelta por allí. Así es como crecemos para convertirnos en cristianos maduros, aceptando las enseñanzas de las Escrituras y prestando atención a sus advertencias. La madurez es un concepto importante. Los padres de un bebé recién nacido celebran cada hito del desarrollo de su hijo, ¿verdad? Las primeras palabras, los primeros pasos, las primeras frases, las queremos guardar en video, en fotos, ¿verdad? ¿Qué padre no se alarmaría si su hijo no caminara o hablara después de varios años? El crecimiento y el desarrollo son normales y se espera que así sea. Y lo mismo, amados, ocurre con la vida cristiana. La palabra griega traducida como perfecto significa maduro, completo, plenamente desarrollado. Y todos podemos ser perfectos en la etapa donde estamos, si estamos creciendo. No podemos retroceder, no podemos quedarnos donde estamos, si no sería algo anormal. Y a medida que el cristiano crece y se desarrolla espiritualmente, recibe cada vez mejor la profundidad de la ley de Dios. La percibe mejor. Y el hecho de que sus requisitos son inmensos y que su jurisdicción se extiende a los pensamientos y a las intenciones del corazón y captamos las maravillas de su ley que son para nuestro bien. De allí que Pablo utilice la palabra amonestando o aconsejando. Pues hay camino que parece el hombre derecho, pero su fin conduce a la muerte. El discernimiento espiritual proviene del conocimiento de la palabra de Dios y de la dirección del Espíritu.
Las falsas enseñanzas suelen tener algo de verdad, pero añaden o quitan algo a lo que dice la Biblia. Por eso suelen tener éxito, ya sea haciendo que las personas duden de lo que Dios dice o al menos cuestionando si ello es realmente posible o aplicable a nuestros días. Debemos ser prudentes como serpientes, pero sencillos como palomas a la hora de distinguir entre la verdad doctrinal y el error. Bueno, ahora para resumir, hermanos, porque el tiempo se nos va, podemos decir que es increíblemente alentador saber que Dios toma la iniciativa en nuestra salvación, ¿no es cierto? Sin su acercamiento inicial, ¿seríamos capaces de acercarnos a Él por nuestra cuenta? ¿Qué va? Somos enemigos, estamos como un coche de salida, nos vamos hacia el pozo. Nos cuesta hacer el bien, estamos programados para hacer el mal. Por supuesto que no es posible si Dios no interviene. Por eso el Evangelio tiene que restaurar a la gente hacia el camino correcto. Y la Biblia muestra que Dios tomó la iniciativa no solo a nivel cósmico al acercarse a la única oveja descarriada a nuestro planeta, la Tierra, sino también a nivel personal. Después de todo, ¿no es esto exactamente lo que Jesús hizo con la mujer junto al pozo, con Natanael y con muchos otros? Si bien Dios toma la iniciativa para salvarnos, no debemos olvidar que espera que respondamos a su amor amándolo y desempeñando nuestro papel en su plan divino de salvación cósmica, porque ahora hemos sido salvados para salvar a otros, para llevarlos a Jesús. Dios puede usarnos a pesar de nuestras debilidades y limitaciones. En su poder y fuerza podemos hacer más de lo que creemos. Sin embargo, debemos tener presente que somos simplemente actores de una historia divina mucho más grande que nuestras propias historias. Algún día podremos comprender mejor el papel que nuestras historias individuales desempeñaron en la gran narrativa de la redención. Somos parte de este gran rompecabezas. Y hasta que llegue ese día, Dios quiere que crezcamos en la fe, conocimiento y amor como instrumentos de reconciliación y de esperanza. Y para finalizar, amados, voy a hacerlo con estas citas inspiradas. El libro El Camino a Cristo nos dice algo maravilloso. No tenemos justicia con que cumplir las demandas de la ley de Dios, pero Cristo nos ha preparado una vía de escape. Si te entregas a Él y la aceptas como tu Salvador, entonces, por pecaminosa que haya sido tu vida, eres considerado justo por consideración a Él. El carácter de Cristo toma el lugar del tuyo y eres aceptado delante de Dios como si jamás hubieses pecado. Más aún, Cristo cambia el corazón. Él habita en tu corazón por medio de la fe. Debes mantener esta conexión con Cristo por medio de la fe y la entrega continua de tu voluntad a Él. Mientras hagas esto, Él obrará en ti el querer y el hacer de acuerdo con su buen propósito. Así pues, no hay nada en nosotros mismos de que jactarnos. No tenemos motivo para enaltecernos. El único motivo de nuestra esperanza está en la justicia de Cristo imputada a nosotros y la producida por su Espíritu obrando en nosotros y por medio de nosotros. Y ahora el libro Evangelismo dice, entre las revelaciones que he recibido se destaca con fuerza la de que muchos se apartarán de nosotros, dando oído a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. El Señor desea que toda alma que pretende creer la verdad tenga un conocimiento inteligente de lo que es esa verdad. Amados, agradecemos a Dios que Él intervino para sacarnos del pozo en que estábamos perdidos para siempre. Tristemente, hoy muchos no permiten ser rescatados, pero millones y millones seguirán escuchando la invitación y tomando el camino correcto. Y Dios quiere usarte a ti y a mí como instrumentos de salvación. Dios nos ayude para que esto sea una realidad de nuestras vidas. Oremos, Padre Celestial. Gracias porque el Evangelio es claro. Jesús vino a intervenir, de otra manera estaríamos perdidos para siempre. Por nuestra propia cuenta jamás hubiésemos regresado, pero vino a mostrarnos cuánto nos ama. Y ese amor hoy conmueve nuestros corazones y nos hace mirar hacia la cruz y tener esperanza. Y ahora nos invita a que nosotros invitemos a otros a mirar la cruz, el sacrificio de Cristo. Y a nosotros ser testigos, ser luces y estar conectados a Él y a perseverar en esta doctrina hasta verle venir en gloria. Que ninguno de nosotros falte.
En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por acompañarnos una vez más. Llegó el momento de despedirnos hasta el próximo tema. Ya estamos promediando los estudios del libro de Colosenses y esperamos que haya sido una bendición para tu vida. Y recuerda, este mensaje del Santo Libro es que tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida, en el cual todos transitamos, las cosas van a terminar bien si hacemos de la Biblia nuestro mapa, nuestro GPS, y a Jesús como nuestro guía. Maranatha.